Hermanos, hay heridas tan profundas que permanecen ocultas porque revelar su dolor parece imposible. Este es mi secreto. Me llamo Tariq Al-Hari. Tengo 43 años y he pasado la mayor parte de mi vida como un hombre respetado en Riad, Arabia Saudita, miembro de una familia influyente y, durante muchos años, hermano menor de uno de los funcionarios más poderosos del reino. Pero en agosto de 2018, aprendí por las malas que la línea entre la vida y la muerte puede reducirse a un solo instante. Recuerdo estar arrodillado en la arena, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. El frío metal de una pistola presionaba mi cuello, mientras alguien me decía que mi vida dependía de una decisión: abandonar el Islam y seguir a Cristo. La muerte parecía inevitable, y sin embargo, en ese instante, experimenté algo inexplicable: la intervención directa de Dios en mi vida. Lo que sucedió aquella noche en las afueras de Riad es algo que ningún testigo podría comprender, pero sé con absoluta certeza que fue el poder soberano de Jesucristo manifestándose de una manera que jamás olvidaré. Antes de eso, mi vida parecía estar resuelta. Nací en una familia respetada y poderosa. Mi padre, Abdullah Al-Har, era asesor de la Corte Real en Asuntos Económicos, y mi hermano mayor, Faisal, ocupaba un puesto destacado en el Ministerio del Interior. Crecí en un hogar que valoraba la ley islámica, las tradiciones y el orgullo por nuestras raíces. Todo parecía perfectamente planeado, hasta que mis estudios en Londres cambiaron mi destino. Tenía 32 años cuando viajé a Inglaterra para cursar una maestría en finanzas internacionales. Mis padres estaban llenos de orgullo, seguros de que seguiría el camino que nuestra familia había deseado. Pero, lejos de la atenta mirada de mi comunidad, sucedió algo inesperado. Conocí a Jesús de Nazaret. Todo comenzó en la universidad, cuando me hice amigo de Michael, un compañero británico que me invitó a unirme a su grupo de estudio. Lo que no sabía era que se trataba de un grupo de estudio bíblico. Al principio, solo me impulsaba la curiosidad intelectual, seguro de mi fe islámica. Pero al escuchar sobre el amor de Jesús, su compasión por los enemigos y la promesa de una relación personal con Dios, algo empezó a despertar en mi interior. Meses de duda, noches en vela y una búsqueda incansable de la verdad me llevaron a un encuentro que cambió mi vida para siempre. No fue espectacular a ojos del mundo, ni luces brillantes, ni voces estruendosas, pero en mi interior algo se transformó. Sentí un nuevo aliento, una convicción que jamás había conocido. Sabía perfectamente lo que implicaba esa decisión. La apostasía, el abandono del Islam, es un delito capital en Arabia Saudí. Regresar a mi país con mi fe en secreto significaba vivir escondido o afrontar consecuencias inimaginables. En 2011, regresé a Riad con mi diploma en mano y mi fe secreta en el corazón. Así comenzó una travesía que sería, a la vez, la más peligrosa y la más gratificante de mi vida. Exteriormente, seguía siendo el mismo Tariq de siempre, el hijo ejemplar, el hermano respetuoso, el ciudadano ejemplar que cumplía con sus deberes religiosos, incluyendo ir a la mezquita todos los viernes. Pero en el silencio de mi apartamento, con las cortinas corridas, vivía una realidad completamente distinta. Allí, a solas, leía una pequeña Biblia en árabe que había logrado introducir de contrabando en el país, escondida en la funda de mi portátil. Durante casi 3 años, mi fe existió en absoluto secreto. Rezaba en silencio, estudiaba las escrituras cuando nadie podía verme y sentía una intensa sed de algo que trascendiera mi propia persona. Quería compartir mi fe, pero el miedo siempre me frenaba. Entonces Dios puso a Hassan en mi camino, mi chofer filipino, un hombre atento y discreto que notó algo diferente en mí. Un día, mientras lo llevaba a una cita médica, se le cayó el celular. Al recogerlo, vi un versículo bíblico en la pantalla. Nuestras miradas se cruzaron y en ese instante de silencio, comprendimos que compartíamos un secreto que podría costarnos la vida si alguien lo descubría. Gracias a Hassan, conocí a un pequeño grupo de cristianos en Riad que vivían como nosotros, ocultos, discretos, pero apasionados por Cristo. Nuestra comunidad era pequeña, compuesta por solo 12 personas.
en su mayoría trabajadores extranjeros de Filipinas, India y Egipto. Y yo, el único saudí. Nos reuníamos cada 2 semanas en distintos apartamentos, cambiando siempre de lugar para no levantar sospechas. Nuestras reuniones eran breves y silenciosas, sin instrumentos, sin sermones a viva voz. A veces, simplemente susurrábamos versículos de las Escrituras y orábamos tomados de la mano, sintiendo cómo el Espíritu nos unía de forma invisible, pero poderosa. Con el tiempo, nuestro pequeño grupo empezó a crecer. Primero llegó Fátima, una enfermera egipcia que ya conocía a Cristo antes de llegar a Arabia Saudita. Después se unió Rush, un ingeniero indio, y, contra todo pronóstico, Laila, una joven saudí que trabajaba en mi misma empresa, empezó a mostrar interés. Poco a poco, nuestra comunidad creció de 12 a casi 30 personas. Para protegernos, nos dividimos en grupos más pequeños. Yo dirigía un grupo de 7, que se reunían en mi apartamento cada 3 semanas. El riesgo era enorme, pero sentíamos que Dios estaba obrando algo extraordinario en el lugar menos esperado para el Evangelio. En marzo de 2018, recibí mi primera advertencia seria. Mi hermano Faisal me invitó a cenar a su lujosa mansión. Después de que su esposa e hijos se marcharan, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Tariq, circulan rumores sobre ti, rumores peligrosos. Dicen que recibes extranjeros en casa y te comportas de forma sospechosa. Como tu hermano mayor, necesito saber la verdad. Que Dios me perdone, pero mentí». Dije que estaba dando clases particulares de finanzas a algunos colegas extranjeros. No pareció del todo convencido, pero me lanzó una seria advertencia: «Recuerda quién eres y qué se espera de ti». En ese momento comprendí que mi fe ya no era solo un secreto personal. Ahora corría el riesgo de confrontar directamente todo aquello que mi familia y la sociedad valoraban. «No hagas nada que pueda perjudicarnos». Debí haber escuchado esas palabras. Debí haber sido más prudente, pero la llama de compartir a Cristo ardía en mí con una fuerza imposible de ignorar. El calor de mayo en Riad era sofocante, como si estuviéramos dentro de un horno, pero el fuego verdadero, el que realmente me consumía, crecía a nuestro alrededor. La policía religiosa, los Mutawá, intensificó la persecución de cualquier reunión no autorizada. 2 iglesias domésticas filipinas habían sido desmanteladas recientemente y sus miembros extranjeros, tras ser detenidos, fueron deportados sin demora. Nosotros, los saudíes, sufrimos consecuencias incomparablemente más severas. El clima de miedo se hizo cada vez más denso, no solo por el calor abrasador del verano, sino también por la constante sensación de ser vigilados. Hassan, mi fiel amigo y ahora hermano en la fe, empezó a notar que vehículos sospechosos nos seguían en nuestras rutas habituales. «Señor Tariq», me dijo una tarde al regresar del trabajo, «creo que alguien nos está vigilando». Estábamos en constante alerta. Por aquel entonces, recibí un mensaje cifrado de Ibrahim, un hermano egipcio. «El pescador ha recogido sus redes en el sector norte». Era nuestra clave para avisar de que se había descubierto una célula cristiana. La atención sobre nosotros aumentaba, pero también nuestra determinación. Mi puesto como ejecutivo financiero y hermano de un alto funcionario del reino parecía ofrecerme cierta protección, o al menos eso creía. Mi apartamento, situado en una zona residencial de Riad, parecía un pequeño refugio seguro, en contraste con las casas de los trabajadores extranjeros, que eran inspeccionadas con regularidad. Recuerdo vívidamente la noche del 15 de junio de 2018. Estábamos planeando una reunión especial. Yasmín, la hija de Raj, de 19 años, quería bautizarse. En Arabia Saudita, el bautismo cristiano no solo es ilegal, sino que se considera una afrenta directa al Estado. Aún así, ¿cómo podíamos negarle a una joven la oportunidad de declarar públicamente su fe en Cristo? Lo preparamos todo con sumo cuidado. La reunión sería en mi apartamento, solo 5 personas, Raj y Yasmín, Hassan, Laila y yo. Usamos la bañera para el bautizo, apagamos los celulares y los dejamos en otra habitación para evitar que nos rastrearan. Las persianas estaban completamente cerradas y hablamos casi en susurros.
pero no sabíamos que esa noche nos observaban. 3 días después, Hassan no se presentó a trabajar. No contestaba ni los mensajes ni las llamadas. Un nudo se me apretaba en el estómago con cada hora que pasaba sin noticia. Al día siguiente, Laila me llamó desde un número desconocido. Le temblaba la voz. «Se llevaron a Hassan», dijo. Su apartamento estaba vacío, con señales de entrada forzada. Un vecino había visto a unos hombres de paisano llevárselo en plena noche. El miedo me invadió como una ola imparable. Hassan conocía a todos los miembros de nuestra red. Si lo presionaban, hasta él tenía un límite. Era fuerte, pero humano. Esa misma noche, sonó mi teléfono. Era mi hermano Faisal. Su voz era fría, como una hoja de acero. «Tenemos que hablar ahora. Mañana, a las 9, ven a mi oficina». No era una invitación, era una orden. Cada palabra estaba cargada de tensión y juicio. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Sabes el escándalo que has provocado? ¿Cómo esto podría destruir tu vida y a nuestra familia? El corazón me latía con fuerza. «No sé de qué me hablas, Faisal», respondí, intentando mantener la calma. Golpeó la mesa con el puño y el sonido resonó en mi pecho como una sombría advertencia. Mi vida había cambiado para siempre. Golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que los objetos que había sobre ella salieron volando. «No me mientas. No te atrevas a mentirme a la cara», dijo Faisal, respirando hondo e intentando recomponerse. «Tu chofer, ese filipino, lo contó todo. Las reuniones, los libros prohibidos, los bautizos en tu apartamento. ¿Cómo pudiste, Tariq? ¿Cómo pudiste traicionar así a tu familia, a tu país, a tu fe?» El tiempo parecía haberse detenido. Cada una de sus palabras me golpeaba como piedras contra el pecho. Hassan no me culpaba. Sabía que los métodos de interrogatorio eran brutales, pero la situación ya se me había escapado de las manos. «Intenta explicarte, Faisal», empecé, pero levantó la mano para silenciarme. «No quiero oír. No quiero saber los detalles de tu apostasía», dijo. Y la última palabra sonó venenosa para mis oídos. He logrado mantener esto fuera de los canales oficiales por ahora, gracias a mis contactos, pero no puedo protegerte para siempre. Tienes 2 opciones: renunciar públicamente a estas creencias extranjeras y someterte a una reeducación religiosa, o afrontar las consecuencias legales de tus actos. Su propuesta era clara: negar a Cristo o enfrentarse a la muerte. En mi corazón resonaban las palabras de Jesús: «Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará». No puedo renunciar a lo que sé que es verdad, Faisal, dije con voz casi inaudible, pero firme. Me miró como si fuera un extraño. «Que Alá tenga misericordia de tu alma, pues ya no puedo hacer nada más por ti». Caminó hacia la puerta y la abrió. «Tienes 24 horas para poner tus asuntos en orden. Después de eso, no podré evitar lo que está por venir». Las horas siguientes fueron un torbellino. Contacté discretamente con miembros de nuestra red, advirtiéndoles del peligro. Algunos huyeron de inmediato, otros se escondieron con sus familias. Laila, con lágrimas en los ojos, dijo que no podía abandonar el país. Su madre enferma la necesitaba. Raj y su hija Yasmín ya habían sido arrestados. Empaqué lo esencial: algo de ropa, mis ahorros y mi pequeña Biblia. Planeaba ir a Jordania, donde tenía un contacto que podía ayudarme a solicitar asilo. Pero, justo cuando iba a salir del apartamento, oí el inconfundible sonido de unos vehículos frenando bruscamente frente al edificio. Se me heló la sangre. Por la ventana vi 3 todoterrenos negros sin distintivos. Hombres armados vestidos de civil salían apresuradamente. No necesitaba más información. Me buscaban. En ese momento, solo pude hacer una cosa: recé. No una oración elaborada, solo un grito desesperado: «Señor Jesús, dame fuerzas para lo que viene». No intenté huir. Sabía que sería inútil. Cuando golpearon la puerta con violencia, simplemente la abrí. 6 hombres irrumpieron en el apartamento, me tiraron al suelo y me esposaron las manos con tanta fuerza que me dolía la piel. No se identificaron ni me mostraron cargos formales. En Arabia Saudita, la policía religiosa opera en la clandestinidad, donde la ley se mezcla con el miedo y el silencio. Tariq Al-Hari, queda usted arrestado por apostasía, proselitismo y posesión de material prohibido.
dijo finalmente uno de ellos, mientras registraban mi apartamento. Encontraron mi pequeña Biblia escondida entre libros de finanzas y la trataron como si estuviera contaminada. Luego, me vendaron los ojos y me empujaron afuera. El mundo exterior se reflejaba en las miradas silenciosas de los vecinos, inmóviles, observando sin intervenir, quizá incluso aprobando. Ser cristiano en ese país no solo es ilegal, sino que se considera una traición a la propia identidad nacional. La furgoneta que nos llevaba recorría una corta distancia, pero cada giro y cada frenada brusca parecían acelerar el paso y aumentar mi miedo. Los hombres no hablaban. Solo oía respiraciones y órdenes en voces bajas y entrecortadas. Cuando por fin nos detuvimos, me sacaron a la fuerza. El calor abrasador de Riad me golpeó como una bofetada. Caminamos una distancia que pareció interminable hasta que entramos en un edificio con aire acondicionado. El cambio de temperatura me heló la sangre, pero fue el aislamiento lo que realmente empezó a corroer mi mente. Las horas se arrastraron lentamente, sin ventanas, sin reloj, dejándome a solas con mis pensamientos, mis miedos y mis dudas. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Valía la pena? ¿De verdad estaba dispuesto a morir por Cristo? ¿Y mi anciana madre? ¿Qué pasaría cuando descubriera la verdad? La puerta finalmente se abrió. Entraron dos hombres. Uno vestía el uniforme oficial de la policía saudí. El otro, impecablemente vestido con un traje oscuro, se sentó frente a mí con expresión impasible. Abrió un maletín, examinó unos documentos y finalmente habló. Tariq Al-Hari, licenciado con honores en finanzas por la Universidad de Londres, un ejecutivo respetado, hermano de Faisal Al-Hari. ¿Y ahora? ¿Un apóstata y misionero cristiano? No tenía respuesta. Su análisis continuó en un tono académico, casi como si estudiara un caso de excepcional rareza. No vemos a muchos saudíes en su situación cometiendo esta traición. Normalmente son trabajadores extranjeros o personas con menor nivel educativo. Luego mencionó a mi hermano. Intentó intervenir, ¿sabes? Pero incluso su influencia tiene límite. La intención era clara. Recordarme que había traicionado no solo a mi país y a la religión de mis antepasados, sino también a mi propia familia. El interrogador abrió la carpeta y sacó algunas hojas. Tenemos testimonios. Su pastor filipino cooperó plenamente. Nombres, fechas, lugares de reunión. Sabemos de los bautismos en su apartamento, del material que usted distribuyó. Colocó los documentos frente a mí. Entre ellas, había una declaración firmada por Hassan. Se me heló la sangre al ver su firma temblorosa al final. No podía imaginar lo que había tenido que pasar para que le arrancaran esas palabras. Pero el interrogador continuó, como si me leyera el pensamiento. Incluso sin esta confesión, ya tenemos suficiente. Llevamos meses vigilándote, Tariq. En ese momento comprendí que mi vida dependía por completo de Dios. Ningún plan humano, ningún vínculo familiar podía salvarme. Solo Él podía. Cámaras, micrófonos, informantes, lo sabían todo. Sacaron mi pequeña Biblia de un sobre y la pusieron sobre la mesa. Estaba llena de notas adhesivas, subrayada. Cada página era un testimonio silencioso de mi fe. Ver ese objeto sagrado en manos humanas, usado como prueba en mi contra, me destrozó el corazón de una forma indescriptible. Esta es prueba suficiente para acusarlo de apostasía, dijo el hombre, señalando el libro. Pero lo que más nos preocupa es su actividad misionera. Convertir a otros, especialmente a ciudadanos saudíes, es un delito muy grave. Se inclinó hacia adelante. Sin embargo, su caso es delicado. Su apellido, sus conexiones. No queremos un escándalo internacional. Le ofrecemos una salida, una declaración pública en la que renuncie a estas creencias. Los extranjeros debían someterse a un periodo de reeducación religiosa y podían regresar a la vida normal sin ser juzgados por la sociedad. Pero yo no podía. Cuando se fueron, se apagaron las luces. Me quedé solo en la más absoluta oscuridad, sin ventanas, sin sonidos, solo el frío penetrante del aire acondicionado. Era como estar dentro de una tumba. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Pensé en otros cristianos perseguidos, pastores torturados en Irán, creyentes atacados en países lejanos, misioneros desaparecidos. ¿Tendría yo la misma fortaleza que ellos? ¿O cedería al miedo?
¿Negaría a Cristo y salvaría mi vida? Las horas de oscuridad se convirtieron en una intensa batalla espiritual. Cada minuto era un conflicto entre la carne que gritaba, «Sobrevive», y el espíritu que susurraba, «Permanece fiel hasta la muerte». No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera de nuevo. Me condujeron, esposado pero ya sin la venda en los ojos, por estrechos pasillos hasta una pequeña celda. Cuando la puerta se cerró y los cerrojos hicieron clic, la realidad me golpeó con renovada fuerza. Estaba encarcelado por mi fe en Cristo, algo que siempre había leído en libros y escuchado en testimonios, pero que jamás imaginé experimentar en carne propia. Me senté en la camilla, exhausto física y emocionalmente. Fue entonces cuando me fijé en algo tallado en la pared junto a la cama, una pequeña cruz rudimentaria. Alguien había estado allí antes, otro seguidor de Cristo. Pasé los dedos por aquel sencillo símbolo y por primera vez desde mi encarcelamiento se me saltaron las lágrimas. No eran lágrimas de desesperación, sino de una extraña comunión con todos aquellos que han sufrido por el nombre de Jesús a lo largo de la historia. La cruz parecía susurrar, «No estás solo, otros ya han recorrido este camino». Poco después, oí unos golpecitos suaves en la pared a mi derecha. Pensé que era mi imaginación, pero se repetían. 3 golpecitos cortos, 3 largos, 3 cortos. La señal internacional de socorro, COS. Respondí del mismo modo. Los golpecitos continuaron a un ritmo distinto y poco a poco me di cuenta de que era código Morse. Lentamente logré descifrar el mensaje. Cristiano, se me aceleró el corazón. Respondí, sí, soy yo. Llegó la respuesta. Ibrahim, un egipcio, que llevaba 4 meses en la celda de al lado. Ibrahim, era él, el mismo hermano egipcio que meses antes nos había advertido sobre las redadas policiales. Ahora estábamos uno al lado del otro, separados solo por muros de hormigón. A través de golpecitos rítmicos en la pared, intercambiamos información básica. Lo habían arrestado durante una reunión de oración y su esposa e hijos habían sido deportados a Egipto. Llevaba allí 4 largos meses, en prisión preventiva. Aquí también hay otros, señaló una noche. Raj, 2 celdas más adelante. Se me heló la sangre. Raj había sido arrestado. Su hija, Yasmin. No tuve el valor de preguntar. Los 3 días siguientes transcurrieron en una rutina sombría. Comida insípida 2 veces al día, un guardia que evitaba el contacto visual e interrogatorios diarios a cargo del mismo hombre de traje, que siempre repetía la misma proposición: renuncia a Cristo o serás ejecutado. Pero por la noche tenía a Ibrahim. En código Morse se convirtió en mi pastor, mi amigo, mi apoyo. Me enseñó a sobrevivir allí. Cuando cambiaban los guardias de turno, cuáles eran más permisivos e incluso dónde estaban los pocos puntos ciegos de las cámaras de vigilancia. Pero lo que más me sostuvo no fueron sus consejos prácticos, sino las escrituras que guardaba en su memoria. «Apréndete esto», decía golpeando la pared, y luego recitaba, palabra por palabra, pasajes enteros de la Biblia. El Salmo 23, que parecía calmar mi espíritu. Juan 14, que reavivaba mi esperanza. Romanos 8, que me recordaba el amor inseparable de Dios. Esas palabras se convirtieron en mi alimento, mi agua en el desierto. Al 4.º día, algo cambió. En lugar del interrogador habitual, entró mi hermano Faisal. Parecía otra persona. Tenía profundas ojeras, los hombros caídos y la expresión de alguien abrumado por un peso insoportable. El guardia cerró la puerta tras nosotros. Nos quedamos frente a frente y durante unos segundos se limitó a mirarme en silencio. Entonces, finalmente, soltó: «¿Por qué, Tariq? ¿Por qué nos hiciste esto?». En aquel momento no hubo ninguna acusación formal, solo había dolor. «No te hice nada en contra, Faisal», respondí con calma. «Simplemente encontré algo verdadero, algo que le da sentido a mi existencia». ¿Acaso hay algo más verdadero que la fe de nuestros padres? ¿De nuestras tradiciones? ¿De nuestro pueblo?, preguntó, alzando la voz con evidente indignación. ¿De verdad estáis dispuestos a morir por una religión que ni siquiera es la nuestra? No es una religión extranjera, respondí. Es una relación con Dios. Él es quien me dio el perdón, un propósito.
y paz. Se rió sin humor. ¿Paz? ¿A esto le llaman paz? Estás arrestado, Tariq. Camino a una posible ejecución. Mamá llora todas las noches. Mi puesto en el ministerio corre peligro. Nuestro apellido está siendo arrastrado por el fango. Su dolor era real y me dolió profundamente. Nunca quise causar sufrimiento a nuestra familia, dije con sinceridad, pero no puedo renunciar a lo que sé que es verdad. Cristo cambió mi vida. Él es real. Faisal se pasó la mano por la cara, igual que solía hacer de niño cuando estaba a punto de llorar. Eso es lavado de cerebro, Tariq. Esos occidentales te han lavado el cerebro. Tú no eres así. Respiré hondo. Al contrario, nunca me he sentido más yo mismo que ahora. Por primera vez, sé quién soy y por qué estoy vivo. Golpeó la mesa con el puño, frustrado e impotente. Estás aquí porque cometiste un crimen, porque traicionaste todo lo que representa nuestra familia. Lo miré a los ojos y me invadió una calma extraña, una paz que ni siquiera comprendía del todo. Estoy aquí porque amo a Jesús más que a mi propia vida. Y en ese momento me di cuenta de que mi hermano no solo estaba enfadado, estaba desesperado. Y si tengo que morir por ello, que así sea, dijo casi en un susurro, pero con firmeza. Mi hermano me miró como si fuera una extraña. Quizás, en ese momento, realmente lo era para él. Lentamente, se puso de pie. «Tienes hasta mañana para reconsiderarlo», dijo con voz apagada por el cansancio. «Ya lo he organizado todo para tu declaración pública de arrepentimiento. Se retransmitirá por la televisión nacional. Dirás que fuiste engañado, que volviste al Islam, y ahí se acabará todo». Su voz flaqueó al añadir, «Por favor, Tariq, por el bien de mamá, por el bien de nuestra familia». Cuando se fue, sentí el peso de su dolor sobre mis hombros. Amaba profundamente a mi familia. La idea de causarles sufrimiento era casi insoportable, pero la verdad que Cristo había sembrado en mi corazón me enseñó algo difícil. A veces, el verdadero amor exige decisiones imposibles. Esa noche no pude dormir. La conversación con Faisal había reavivado dudas que creía haber superado. ¿Y si fingía mi conversión? ¿Podría mantener mi fe en secreto? Quizá incluso huir del país más adelante. ¿No sería eso más sensato que enfrentarse a una muerte segura? Compartí mis dudas con Ibrahim mediante nuestro código de golpear la pared. Él respondió con calma. Es normal tener dudas. Pedro negó a Jesús, pero Cristo murió por nosotros. Sus palabras me hirieron profundamente. Sí, Pedro había fallado, pero no murió crucificado por negar su fe. Cristo, en cambio, murió por permanecer fiel. Caí de rodillas en la oscuridad de la celda y oré como nunca antes. Señor Jesús, si este es el cáliz que debo beber, dame fuerzas, no me abandones en esta hora oscura. No hubo respuesta audible, ni visión de luz celestial, solo un profundo silencio. Pero en ese silencio sentí algo imposible de explicar, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, como si brazos invisibles me envolvieran y me sostuvieran. A la mañana siguiente, me llevaron de vuelta a la sala de interrogatorios. El hombre del traje estaba allí, acompañado por un equipo de grabación y un clérigo musulmán. «Hoy es el día de tu testimonio, Tariq», dijo el interrogador con una sonrisa que no reflejaba sus ojos. «Después de esto, podrás comenzar tu proceso de reeducación y, con el tiempo, volver a una vida normal». Me presentaron un texto para leer, una renuncia a la fe cristiana, una confesión de haber sido engañado por influencias occidentales y un regreso al Islam. Sentí un vuelco en el estómago. «No puedo leer esto», dijo apartando el periódico. «No negaré a Cristo». La sonrisa desapareció del rostro del interrogador. «Piensa muy bien lo que estás haciendo, Tariq. Esta es tu última oportunidad». Lo pensé toda la noche. Mi respuesta se mantuvo firme. «No». Se hizo un silencio sepulcral. Entonces, el interrogador hizo un gesto y los técnicos comenzaron a recoger el equipo. «Muy bien», dijo fríamente. «Has elegido tu camino. Mañana comparecerás ante el tribunal religioso. Que Alá tenga misericordia de ti». Mientras me conducían de vuelta a mi celda, pasamos por otra habitación con la puerta entreabierta. Vi a Yasmín, la hija de Raj, sentada allí, con la mirada perdida. Su rostro mostraba claras señales de trauma,
pero cuando nuestras miradas se cruzaron, un leve destello de reconocimiento surgió en mi rostro. Le sonreí brevemente antes de que me empujaran hacia adelante, sintiendo el peso de cada vida a mi alrededor. Esa noche, Ibrahim y yo tuvimos nuestra última conversación a través de los suaves golpes en la delgada pared que separaba nuestra celda. Él escribió, usando un código, «Tribunal mañana». Respondí con vacilación, «Lo sé, tengo miedo». Su respuesta llegó después de unos segundos que parecieron una eternidad. «Eso es normal. Jesús también tuvo miedo en Getsemaní». Me quedé mirando el hormigón frente a mí, como si pudiera ver su rostro tras esas palabras. Entonces pregunté, ¿crees que veremos el cielo mañana? Hubo una larga pausa, la más larga desde que empezamos a comunicarnos. Finalmente respondió, quizás, o quizás Dios aún no ha terminado con nosotros. A la mañana siguiente, me llevaron al juzgado. Tenía las manos esposadas a la espalda. 2 guardias caminaban a mi lado, uno sobre cada hombro. La sala era fría, demasiado iluminada y silenciosa, con una atmósfera hostil. Ante mí, 3 jueces con largas togas blancas me observaban impasible. El presidente del consejo, un hombre de unos 60 años, inició el procedimiento. Tariq Abdullah Albi, se te acusa de apostasía, de abandonar el Islam por el cristianismo y de proselitismo por intentar convertir a otros musulmanes. ¿Cuál es tu defensa? No tenía sentido negarlo. Lo tenían todo. Mi Biblia llena de anotaciones, los testimonios forzados de mis hermanos en Cristo, vídeos, audios. Mi secreto ya estaba al descubierto. Soy seguidor de Jesucristo, respondí con claridad, pero nunca obligué a nadie a aceptar mi fe. Solo compartí lo que transformó mi vida. El juez de la izquierda frunció el ceño con gesto agresivo. ¿Así que admites que has abandonado la verdadera fe? ¿Que has traicionado las enseñanzas del profeta? Mantuve la calma. Respeto la fe en la que crecí, pero he encontrado la verdad, la vida y la esperanza en Cristo. El juez mayor, el de la derecha, un hombre cansado con ojeras que delataban años de rigidez, preguntó en un tono más pausado, ¿comprendes la gravedad de esto bajo la ley del Shah? Entiendo que, según la interpretación actual, la apostasía se castiga con la muerte, respondí. El juez que presidía la sesión se inclinó hacia adelante. Aún así, plenamente consciente de lo que está en juego, ¿insistes en tu creencia? Respiré hondo, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sí, Cristo es mi Señor y Salvador. Por un instante, reinó el silencio. Los 3 jueces intercambiaron breves miradas, como confirmando lo evidente. No hubo deliberación. Ya habían dictado sentencia antes incluso de que yo entrara. Acto seguido, el presidente declaró, con una solemnidad casi mecánica, Tariq Abdullah Al-Har, este tribunal te declara culpable de apostasía y proselitismo. Según la ley, tu condena es la muerte. Sabía que esto iba a pasar. Intenté prepararme para oír esas palabras, pero la verdad es que nada te prepara para afrontar tu propia sentencia de muerte. Me temblaron las piernas involuntariamente. La ejecución tendrá lugar dentro de 3 días, al amanecer, en la plaza pública. Continuó. Hasta entonces, tendrá un período de reflexión. Si renuncia a su fe y regresa al Islam, la sentencia podrá ser anulada. Esa fue la última trampa, la última invitación a rendirme. Querían mi recuperación, no mi cadáver. Me llevaron a otra celda, aún más aislada, una habitación sin ventanas, iluminada por una luz tenue que nunca se apagaba. Ningún sonido, ninguna voz amiga, ninguna señal de que hubiera otros cristianos. Ibrahim había desaparecido de mi vista. Solo estábamos Dios y yo. Las horas que pasé allí se me hicieron eternas. Intenté rezar, pero a veces las palabras simplemente no me salían. Mi cuerpo temblaba de miedo y mi mente oscilaba entre la valentía y el pánico. Allí, en esa antesala de la muerte, descubrí lo que verdaderamente significa depender de Dios, cuando ya no queda nada a lo que aferrarse, sino a Él. Intenté repetir, una a una, las enseñanzas que Ibrahim me había dado, pero a menudo mi mente se quedaba en blanco, como si las palabras me hubieran sido arrancadas de dentro. El miedo, ese enemigo silencioso, llegaba como un susurro constante.
Todavía hay tiempo. Simplemente di lo que quieren oír. Dios conoce tu corazón. Él lo entenderá. Y cuanto más se aferraban esos pensamientos a mi mente, más difícil se me hacía ver algo con claridad. En la tarde del segundo día, cuando ya estaba exhausta de luchar contra mi propia conciencia, la puerta de la celda se abrió lentamente. Entró una figura familiar, apoyada en un bastón. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba, como si el sufrimiento la hubiera encogido. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, me miraron con una mezcla de desesperación y decepción. El guardia que la acompañaba permaneció a unos pasos de distancia, en silencio. «Mamá», murmuré, sintiendo que mis piernas casi me fallaban. Se acercó lentamente y se sentó en la silla descolorida frente a mí. Su voz salió como un susurro entrecortado. «¿Por qué, Tarik? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué te haces esto a ti mismo?» Me arrodillé ante ella, sosteniendo sus frágiles manos. «Nunca quise hacerte daño. Nunca quise avergonzar a nuestra familia. Pero encontré algo, a alguien, que lo cambió todo por dentro». «¿Os vale la pena?», preguntó, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «¿Vale la pena dejarme sola a esta edad? ¿Vale la pena destruir la memoria de tu padre?». Cada palabra era como una puñalada. Mientras intentaba explicarle lo que Cristo había hecho en mi vida, me di cuenta de que, para ella, no era más que locura, confusión, traición. «Tu hermano dijo que aún hay tiempo», insistió, apretándome los dedos con una fuerza sorprendente. «Solo lee esa declaración. No tienes que creer nada. Solo habla. Hazlo por mí. Solo por mí». Jamás en mi vida la tentación había sido tan fuerte. Bastaba con que mis labios se movieran y todo habría terminado. Pero sabía que en el momento en que negara a Jesús, algo dentro de mí moriría para siempre. «No puedo, mamá», respondí, mientras las lágrimas corrían sin control. «He encontrado la verdad y no puedo darle la espalda. Cristo me dio una nueva vida. ¿Cómo puedo negarlo?». Retiró las manos, como si yo fuera un extraño. «Que Alá tenga misericordia de tu alma», dijo con voz fría, «porque yo ya no te reconozco». Se puso de pie lentamente, apoyándose en el guardia. Antes de marcharse, se giró y añadió: «Tu padre murió creyendo que eras un buen musulmán. Menos mal que no vivió para verlo». En cuanto se cerró la puerta, me desplomé en el suelo. El dolor que me atravesó no fue físico, fue algo más profundo, más cruel. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón en dos. «¿Por qué, Dios mío?», grité, ahogada por la desesperación. «¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que elegir entre tú y la gente que amo?». Nadie respondió, ni siquiera una señal, solo el sonido amortiguado de mi propia respiración resonando en la celda vacía. Si alguna vez has tenido que elegir entre complacer a Dios y complacer a quienes te rodean, que sepas que no estás solo. A veces la fe exige precisamente eso, una valentía que nace de lo más profundo. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Las dudas iban y venían como olas violentas. Me preguntaba si estaba equivocada, si había confundido la emoción con la fe, si Dios estaba realmente conmigo en esa densa oscuridad. Al amanecer del tercer día, el día fijado para la ejecución, apareció un joven guardia con mi bandeja de comida. Parecía distinto a los demás, menos endurecido. Al entregarme la bandeja, alzó la vista un instante. En esa mirada fugaz, percibí algo inesperado en aquel lugar. No era disgusto, no era ira, era compasión, quizá incluso interés. Y en ese momento, por primera vez en muchos días, sentí una pequeña chispa de esperanza en mi pecho. ¿De verdad merece la pena morir por él? La pregunta salió casi en un susurro, tan débil que pensé que la había imaginado. Pero cuando miré al guardia, vi que en realidad me estaba mirando fijamente, no con hostilidad, sino con algo que no había visto en semanas: humanidad. La pregunta me impactó. Casi se me cae la bandeja. «Sí», respondí, sin siquiera pensarlo. «Él murió primero por mí». El guardia asintió lentamente, como si asimilara una respuesta que ya conocía, pero necesitaba oír de alguien más. Luego se giró para salir de la celda, pero se detuvo en la puerta. «Me llamo Yusuf», dijo. «Estaré de guardia esta noche». A medianoche en punto, como había prometido, Yusuf regresó. Esta vez, entró en la celda en silencio y cerró la puerta tras de sí.
Había algo distinto en su expresión, determinación mezclada con urgencia. «No tenemos mucho tiempo», murmuró, sacando algo doblado de entre sus ropas. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que era. ¿Una llave? «¿Qué estás haciendo?», susurré, incapaz de ocultar mi sorpresa. «Liberándote, he desactivado el sistema de cámaras en este sector», respondió con calma mientras me quitaba las esposas. «Tenemos exactamente 7 minutos antes de que el sistema se reinicie automáticamente». Por un momento, me quedé inmóvil, sin saber si era una trampa o un milagro. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tu vida por mí?». Hizo una pausa, como si necesitara ordenar sus ideas antes de hablar. «Mi hermana se casó con un cristiano filipino», confesó. «Él le habló de Jesús, y ella me habló a mí. Pasé años buscando respuestas en secreto, leyendo todo lo que podía, tratando de comprender. Pero aún me faltaba algo. Y entonces apareciste tú, un hombre de nuestra tierra, de una familia respetada, dispuesto a morir por sus creencias. Necesitaba saber si su fe era real». «Es real», respondí con convicción, «más real que cualquier cosa que haya experimentado jamás». Sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de significado. «Entonces vámonos». De la bolsa que llevaba, Yusuf sacó un uniforme idéntico al suyo. «Póngase esto, saldrá como un guardia que ha terminado su turno. Alguien le estará esperando en la puerta de servicio. Mi cuñado. Él le llevará a la frontera con Jordania. Aquí tiene sus nuevos documentos». Me entregó un sobre delgado, repleto de posibilidades. Intenté protestar, pero él levantó la mano. «No van a admitir que un preso condenado se fugó durante mi turno. Este sistema es demasiado orgulloso para eso. Dirán que confesaste y te liberaron, o que moriste durante el interrogatorio. En cualquier caso, no te buscarán. Buscarte sería admitir un fracaso». Me puse rápidamente el uniforme, me ajusté el turbante y sentí cómo mi corazón latía con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Tarik», dijo antes de que abriéramos la puerta, «esto no es casualidad. Tiene un propósito. Dios te está dando una segunda oportunidad, no para esconderte, sino para contarle al mundo lo que Él ha hecho». Yusuf me guió por pasillos vacíos que jamás habría encontrado por mi cuenta. Cada paso se sentía como una oración silenciosa. Al llegar a la salida de servicio, nos esperaba un coche discreto. Un hombre filipino estaba al volante, atento y dispuesto. Yusuf me abrazó rápidamente. Fue el primer gesto de afecto que recibía en muchísimo tiempo. «Ve con Dios, hermano», susurró, «y cuando todo esté a salvo, te encontraré». Tragué saliva con dificultad, demasiado emocionada para responder. Pero él tenía algo más que decir. «Ibrahim, Raj y otros 3 serán trasladados mañana». Logré que los ubicaran en una prisión menos severa. Yasmín ya fue deportada a la India con su madre. Están a salvo. Estas palabras fueron como agua en el desierto. Entré en el coche y la puerta se cerró tras de mí. El motor ronroneó suavemente y comenzamos a movernos. Riad quedó atrás, engullido por la cálida noche. El camino hasta la frontera era largo, un tramo de 13 kilómetros a través de uno de los desiertos más inhóspitos de la Tierra, pero cada metro recorrido era un paso más lejos de la muerte y más hacia la vida que Dios aún estaba escribiendo para mí. En condiciones normales, ese viaje hasta la frontera duraría unas 13 horas, pero nada de lo que estábamos viviendo podía considerarse normal. Manuel, el cuñado filipino de Yusuf, conducía como quien conoce perfectamente el peso de lo que lleva a cuestas. Su mirada permanecía fija en el camino improvisado que tenía delante, y sus manos se aferraban al volante con la tensión de quien entiende que cada kilómetro podría ser el último. «Tuvimos que abandonar la ruta principal por completo», explicó, sin apartar la vista del desierto dormido. «Controles, inspecciones aleatorias, ni siquiera llegaríamos a la mitad. Vamos por senderos secundarios, atajos y rutas antiguas que casi nadie usa. Esto duplica el tiempo de viaje, pero nos mantiene con vida». Dio unos golpecitos suaves en la guantera. «Tenemos reservas de agua, alimentos y combustible. Y, sobre todo», hizo una pausa y sonrió, «tenemos a Dios con nosotros». Mientras la ciudad se desvanecía a nuestras espaldas, el silencio llenó el coche. Intenté asimilarlo todo. Horas antes,
Había estado esperando mi ejecución y ahora cruzaba el desierto como un hombre invisible. Tomé el sobre que Yusuf había puesto en mis manos. Dentro encontré mi nuevo yo, Farid Khalil Jordano, comerciante de Amán. La foto era mía, pero la vida que retrata no me pertenecía. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, tiñéndolo todo de dorado, Manuel finalmente rompió el silencio. Te estarás preguntando cómo me vi involucrado en toda esta historia. Asentí con la cabeza, y él respiró hondo antes de comenzar. Conocí a Samira, la hermana de Yusuf, cuando trabajaba como técnico informático en un hospital de Riad. Ella era enfermera allí. Nos enamoramos, pero ya sabes cómo son las cosas aquí. ¿Un cristiano filipino y un musulmán saudí? Totalmente prohibido. Él esbozó una triste sonrisa. Aún así, Samira quería comprender mi fe. Empezó a leer el Nuevo Testamento en secreto. Hacía preguntas, muchas preguntas. Un día, simplemente me dijo, creo en Jesús. Todo cambió. Durante meses planearon escapar, y lo consiguieron, gracias a una red secreta de cristianos que operaba en las sombras del reino. Esa misma red que ahora lo arriesgaba todo por mí. Cuando nos enteramos de tu arresto, continuó Manuel, Yusuf se puso en contacto con nosotros. Dijo que Dios te había puesto ante sus ojos por alguna razón, que tu fe no podía ser silenciada. Al mediodía, paramos para descansar un rato. El desierto parecía un mar de fuego. El calor ascendía en oleadas que distorsionaban el horizonte. Nos sentamos a la tenue sombra del coche y comimos pan con queso. Sencillo, pero en ese momento nos pareció un festín. Fue entonces cuando sonó el teléfono satelital de Manuel. Escuchó en silencio. Y cuando colgó, su rostro estaba pálido. Descubrieron su fuga antes de lo esperado. Se me heló el estómago. Han activado las alertas en todas las fronteras. Están registrando coche, pidiendo documentos y buscando específicamente a un ciudadano saudí que vaya acompañado. Nuestro plan original, cruzar discretamente a Jordania, se esfumó allí mismo, en medio del desierto. Tendremos que cambiarlo todo, dijo Manuel. Si nos atenemos al plan inicial, te atraparán antes del atardecer. Respiré hondo. ¿Cuál es el nuevo plan? Ve al norte, hacia Irak. Tengo contactos que trabajan en recolección y transporte industrial. Ellos pueden conseguirte un boleto a Kuwait. Desde allí, puedes abordar un vuelo con tu nuevo pasaporte. Es arriesgado, pero no tanto como lo es Jordania ahora. La nueva ruta era más larga, más ardua y mucho más impredecible. Atravesaba zonas remotas donde la ley variaba según quién estuviera armado en ese momento. Pero era la única esperanza. Continuamos nuestro viaje y poco a poco el cielo empezó a cambiar. El azul brillante dio paso a un amarillo denso, casi amenazador, como si el desierto contuviera la respiración. Algo estaba a punto de suceder. Tormenta de arena a la vista, advirtió Manuel, con preocupación en la voz. En el desierto, esto no era una simple molestia, era un peligro real. La arena podía reducir la visibilidad a casi cero en segundos, desorientar a los viajeros e incluso engullir vehículos enteros si no encontraban refugio rápidamente. «Tenemos que ponernos a cubierto ahora», dijo, ajustando el volante con firmeza. El viento comenzó a levantar nubes de polvo a nuestro alrededor. El cielo, antes despejado, se tornó gris y opaco, como si la noche se hubiera adelantado. El coche se balanceaba violentamente con cada ráfaga, zigzagueando peligrosamente para evitar las rocas y las ondulaciones del terreno. «Ya casi llegamos», gritó Manuel, con la voz ahogada por el rugido del viento. Le temblaba ligeramente la mano al sujetar el volante. Cada metro se sentía como una lucha por la supervivencia. Finalmente, llegamos a lo que creíamos que era la formación rocosa, pero una ráfaga más fuerte levantó el vehículo lateralmente, provocando que derrapara, girara y se estrellara violentamente contra una roca oculta. El impacto me lanzó contra la ventanilla lateral y por un instante todo se volvió negro. Cuando recobré la conciencia, la tormenta era un torbellino ensordecedor alrededor del coche. La arena golpeaba las ventanas como una lluvia de pequeñas piedras afiladas. «¡Manuel!», grité, intentando ver cómo estaba. Estaba consciente, aunque sangraba de la frente.
Su rostro reflejaba el shock y el dolor. «Estoy bien», respondió con dificultad, mientras intentaba revisar el motor, que ahora no arrancaba. Estábamos atrapados allí, en medio de un desierto inhóspito, sin poder comunicarnos ni movernos, siendo buscados y vulnerables a cada instante. La situación era desesperada, pero una certeza permanecía firme en mi interior. Dios no nos abandona, ni siquiera en las tormentas más feroces. Con lo poco que teníamos a mano, improvisé un vendaje para Manuel con mi túnica. Recogimos agua, comida y el teléfono satelital, preparándonos para seguir adelante. Con dificultad, abrimos la puerta y la arena nos golpeó como si fueran metralla. Nos cubrimos los ojos y la boca con trozos de tela y continuamos, avanzando a tientas por el terreno. Cada paso era una lucha contra el viento implacable, que nos empujaba y envolvía, dificultándonos la respiración. La formación rocosa se extendía ante nosotros, pero no la veíamos con claridad. Caminábamos casi a ciegas, apoyándonos unos a otros, guiados más por la fe que por la vista. La arena nos quemaba los ojos y la garganta. Cada respiración era un esfuerzo consciente. E incluso en ese momento de extremo peligro, una oración silenciosa brotó de mi corazón. Señor, danos fuerza, muéstranos el camino, protégenos esta noche. El calor sofocante parecía aún más intenso debido a la oscuridad que imponía la tormenta de arena. Empezaba a dudar de que saldríamos vivos de aquella situación. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. En medio de la impenetrable cortina de polvo, una tenue luz brilló a lo lejos, casi como si alguien alumbrara con una linterna en medio del caos. ¿Puedes ver esto?, gritó Manuel por encima del rugido del viento. Sí, respondí, igualmente sorprendida. Una luz. Nos acercamos tambaleándonos, tropezando con la arena y levantándonos a cada paso. La luz parecía flotar suavemente, como si nos llamara, como si nos guiara. Extrañamente, el viento que nos azotaba comenzó a amainar, como si hubiéramos entrado en el ojo de un huracán, protegidos de alguna manera invisible. Finalmente, la luz nos guió hasta una formación rocosa. Había una abertura que parecía una pequeña cueva, y nos metimos dentro, exhaustos y desorientados, pero vivos. Una vez dentro, intenté localizar el origen de aquella luz misteriosa, pero ya se había desvanecido. Solo quedaba la oscuridad natural de la cueva, tenuemente iluminada por la poca luz que se filtraba desde la tormenta. ¿Qué fue eso?, preguntó Manuel, sin aliento y todavía tratando de recuperar el aliento. No lo sé, respondí con sinceridad, pero no fue natural. Sonrió, a pesar de la herida en la frente. Yo también pensé en las historias que había oído en Filipinas sobre ángeles que aparecían como luces para guiar a viajeros perdidos. En ese momento, la idea no parecía descabellada. Dios nos había guiado desde el principio de este viaje imposible. Había puesto a Yusuf en el lugar preciso, preparando nuestra vía de escape cuando todas las puertas parecían cerradas. Pasamos la noche en aquella cueva, curando las heridas de Manuel y racionando nuestras provisiones. Afuera rugía la tormenta, pero dentro de la roca reinaba una extraña sensación de seguridad. No era solo un refugio físico, sino también un refugio espiritual. Al amanecer, la tormenta había amainado lo suficiente para que pudiéramos reanudar nuestro viaje. El paisaje circundante había cambiado por completo. Nuestro coche estaba casi totalmente enterrado, el techo apenas visible sobre la arena. «A pie, entonces», dije mirando a Manuel. «¿Cuál es el plan ahora?», pregunté. Consultó un GPS que había logrado recuperar. La frontera con Irak está a unos 80 kilómetros, pero con nuestros suministros podemos llegar a un puesto de avanzada a unos 30 kilómetros de aquí. Hay comunidades beduinas que podrían ayudarnos. Comenzamos a caminar cuando el sol aún estaba bajo, aprovechando las horas más frescas. El desierto, tras la tormenta, tenía una belleza sorprendente. Dunas recién formadas se extendían como olas congeladas y la arena parecía pulida por manos invisibles. Mientras caminábamos, Manuel compartió su historia. Pasó de ser un trabajador extranjero en Arabia Saudita a miembro de una red clandestina que ayudaba a cristianos perseguidos. Cuando Samira y yo logramos escapar, prometimos ayudar a otro, dijo. Es arriesgado,
pero no podíamos disfrutar de nuestra libertad sabiendo que otros hermanos y hermanas estaban sufriendo. Su valentía me conmovió profundamente. Durante años fui cristiana en secreto, compartiendo mi fe solo en entornos seguros, siempre temerosa de las consecuencias. Pero ahora, siguiendo a Manuel, sentí que experimentaba la fe de una manera completamente nueva, arriesgando mi vida por algo más grande que yo misma. Manuel, con su valentía y disposición a arriesgarlo todo por gente que ni siquiera conocía, era un ejemplo vivo del amor al que Cristo nos llama. Pero en ese momento, no había tiempo para reflexionar. El lejano sonido de motores nos paralizó. Manuel susurró, con los ojos muy abiertos, «Vienen hacia acá». Nos asomamos con cautela desde nuestro refugio improvisado. A lo lejos, una nube de polvo delataba la aproximación de varios vehículos todoterreno que cruzaban a toda velocidad el desierto. No podíamos distinguir si se trataba de patrullas fronterizas, contrabandistas o beduinos. En nuestra situación, cualquier encuentro podía ser fatal. «Tenemos que escondernos», susurré, buscando desesperadamente algún hueco en la arena o entre las rocas. «No tenemos a dónde ir», respondió Manuel con voz cargada de resignación. «Estamos en campo abierto. Si nos ven y deciden perseguirnos, no tendremos ninguna oportunidad». Los vehículos se acercaban rápidamente y ahora podíamos distinguirlos mejor. 3 todoterrenos blancos, típicos de la región. El corazón me latía con fuerza. Patrullas fronterizas saudíes quizá habían seguido nuestro rastro, o la tormenta de arena había dejado al descubierto algo que les llamó la atención. «Tenemos 2 opciones», dijo Manuel con firmeza. «Huir es inútil. La única posibilidad es enfrentarlos con nuestra historia inventada. Recuerda, tú eres Farid Khalil, un comerciante jordano. Yo soy tu guía filipino. Decimos que nos perdimos en la tormenta. Mantén la calma y déjame hablar primero». Acepté, aún sabiendo que nuestras posibilidades eran escasas. Los documentos falsos podrían funcionar temporalmente, pero si se realizaba una verificación más exhaustiva, todo podría desmoronarse. Los vehículos se detuvieron a unos 200 metros de nosotros. Hombres armados descendieron y avanzaron hacia nosotros, formando una línea disciplinada. Sus uniformes y postura denotaban entrenamiento militar o policial. En silencio, elevé mi corazón a Dios. «Señor Jesús, si este es el momento de sentir tu presencia, dame valor para afrontar esta situación con dignidad. Protege a Manuel, que lo arriesgó todo para salvarme». Cuando los hombres estaban casi a mitad de camino, sucedió algo extraordinario. Un rugido ensordecedor resonó en el desierto, y una columna de arena comenzó a formarse entre nosotros y nuestros perseguidores. En segundos, el remolino se elevó hacia el cielo, bloqueando la visión y desorientando a los hombres. No era la tormenta de la noche anterior. Parecía un fenómeno localizado, casi sobrenatural. Los hombres armados se retiraron, sorprendidos y desorientados, obligados a regresar a sus vehículos. La tormenta pareció protegernos, y Manuel no dudó. «Esta es nuestra oportunidad. Corran hacia el este. Hay un valle rocoso a pocos kilómetros que nos dará refugio». Con nuestra fe fortalecida y nuestros corazones palpitando con fuerza, seguimos adelante con todo lo que teníamos, paso a paso, confiando en que Dios nos guiaría a través de cada desafío, incluso en el desierto más implacable. Corrimos como nunca, saboreando cada segundo de aquella providencial distracción. El polvo arremolinado se intensificó, formando una pared que bloqueó por completo la vista de nuestros perseguidores. Gritos confusos y el rugido de motores resonaban tras nosotros, mezclándose con el aullido del viento del desierto. Continuamos hacia el valle que Manuel había mencionado, un estrecho pasaje entre rocas milenarias, esculpido por el tiempo y el viento. Nos adentramos en él sin mirar atrás, exhaustos pero vivos. ¿Viste eso?, preguntó Manuel, sin aliento, con los ojos brillantes de asombro. El tornado apareció justo cuando lo necesitábamos, justo donde lo necesitábamos. «Lo vi», respondí, igualmente asombrado. «Primero la luz en la tormenta, ahora esto. Dios está con nosotros, Manuel. De verdad que casi puedo tocarlo». Nos ocultamos en aquel valle durante horas, moviéndonos silenciosamente entre las rocas,
atentos a los sonidos de los vehículos que patrullaban la zona. Gradualmente, al caer la noche, el sonido de la búsqueda disminuyó. Parecía que nuestros perseguidores nos habían perdido el rastro, o quizá creían que el desierto nos había engullido. Bajo el cielo estrellado, continuamos nuestro viaje, guiados por el GPS de Manuel y las antiguas técnicas de navegación empleadas por marineros y beduinos. El fresco aire nocturno nos brindó un alivio tan profundo que, por un instante, pude sentir la presencia de Dios como un abrazo silencioso, fortaleciendo nuestras piernas cansadas. «Estamos cerca del punto de encuentro», dijo Manuel, cerca de la medianoche. «Hay un pozo antiguo, usado por los beduinos. Uno de nuestros contactos debería estar allí». La silueta del pozo emergió como una sombra oscura contra el cielo estrellado. Nos acercamos con cautela, cada paso tenso, conscientes de que cualquier error podría costarnos la vida. Manuel silbó una secuencia peculiar, 3 notas que imitaban el canto de un pájaro. Un momento de absoluto silencio. Entonces, desde el otro lado del pozo, llegó la respuesta. El mismo silbido. «Es él», suspiró Manuel, aliviado. De la oscuridad emergió un anciano vestido con atuendo beduino tradicional. Su rostro, curtido por el sol y el viento, reflejaba décadas de vida en el desierto. «Salam alikum», nos saludó con voz profunda y firme. «Alikum salam», respondimos casi al unísono. «Soy Abbas», se presentó el anciano. «Manuel, tu esposa está muy preocupada. La tormenta lo retrasó todo». «Lo sabemos», respondió Manuel, «pero Dios nos ha guiado hasta aquí». Abbas asintió solemnemente. Sus ojos atentos evaluaron nuestro estado. «Estáis heridos y exhaustos. Venid conmigo. El campamento no está lejos. Allí encontraréis refugio, comida y descanso antes de continuar vuestro viaje». Seguimos a Abbas hasta un pequeño campamento beduino escondido entre las dunas. 3 tiendas tradicionales formaban un semicírculo alrededor de una hoguera. La hospitalidad del desierto se hacía evidente en cada detalle: té caliente, pan recién hecho y un guiso sencillo pero reconfortante. Mientras comíamos, Abbas nos contó su historia. «Fui musulmán toda mi vida», dijo, «hasta que un misionero cristiano me salvó hace años. A nadie más le importó cuando resulté gravemente herido, pero ese hombre me tendió la mano y me mostró el amor de Cristo, no solo con palabras, sino con acciones». En ese momento, permanecí en silencio, absorbiendo cada palabra, todo lo que habíamos vivido, la huida, el peligro, la mano invisible de Dios guiándonos, pareció converger en aquel pequeño campamento, donde la providencia de Cristo se hizo tangible. Desde entonces, he seguido el camino en secreto, y ahora ayudo a otros, como tú, a encontrar la libertad en Cristo. Mientras Abbas hablaba, comprendí plenamente el peso de sus palabras. Arabia Saudita, mi hogar, mi cultura, mi familia, todo eso quedó atrás. La libertad que encontré en Cristo tenía un precio, y solo ahora empezaba a comprender su magnitud. Esa noche, por primera vez en días, dormimos profundamente, protegidos por la hospitalidad de Abbas y su mirada atenta que transmitía un cuidado silencioso. Antes de dormirme, lo oí tararear suavemente en árabe. No era una melodía islámica tradicional, sino algo diferente, algo sutil y reconfortante. Al oír las palabras, reconocí el Salmo 23, en árabe clásico. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Allí, en el desierto más inhóspito y en uno de los países más restrictivos para la fe cristiana, el pueblo de Dios seguía adorando en secreto. La iglesia perseguida era real, estaba viva, y ahora yo formaba parte de ella. Al amanecer, partimos según lo previsto. Abbas nos guió en camello por antiguas rutas conocidas solo por los beduinos. Evitamos carreteras, controles y cualquier rastro de civilización. Al mediodía, llegamos a un lugar remoto, marcado únicamente por un pequeño montón de piedra, la frontera invisible entre Arabia Saudí e Irak. «Aquí nos separamos», dijo Abbas, señalando el polvo que se levantaba a lo lejos, del lado iraquí. «Este es tu transporte». Un viejo camión apareció y se detuvo a cierta distancia. El conductor, corpulento
y con un espeso bigote, saludó con la mano. «Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te proteja», bendijo Abbas, «y que tu testimonio ilumine a quienes aún viven en tinieblas». Di gracias profundamente, sintiendo la magnitud y la generosidad de aquel momento. «No hice nada solo», dijo con una sonrisa serena. «Fue Cristo en mí, igual que fue Cristo en Yusuf, en Manuel y en todos aquellos que arriesgaron sus vidas para salvarlo. Recuerden, su vida ya no les pertenece. Fue redimida con un propósito». Con esas palabras resonando en mi mente, cruzamos la frontera hacia Irak. Dejábamos atrás el país donde nací, crecí y casi morí. Pero también dejábamos atrás el lugar donde conocí a Cristo, donde experimenté el poder transformador de su amor y fui testigo de milagros que sellaron mi fe para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y adaptación. Huyendo de lo que quedaba de nuestras vidas anteriores, cruzamos territorios desconocidos, asumiendo identidades nuevas y temporales. El viaje a Basora estuvo marcado por el miedo constante, pero el conductor Mahmoud, un cristiano iraquí que había sobrevivido a la persecución del Estado Islámico, hizo que todo fuera más seguro. Ahora dedicaba su vida a ayudar a los creyentes en peligro, guiándonos con prudencia y valentía. En Basora, nos alojamos en un pequeño apartamento encima de una tienda de comestibles regentada por una familia cristiana caldea. Aunque la antigua comunidad cristiana de Irak se había visto gravemente mermada por décadas de guerra y persecución, sorprendentemente aún existían redes de apoyo muy eficaces. Por primera vez en mucho tiempo, participé en un servicio religioso cristiano sin temor, rodeado de hermanos y hermanas que compartían la misma fe. Durante aquella semana en Basora, Manuel recibió noticias preocupantes a través de nuestra red de contactos, que nos recordaban que, si bien habíamos escapado del desierto y de la persecución inmediata, el camino de fe y supervivencia estaba lejos de haber terminado. La historia de mi fuga se extendió rápidamente por los círculos de seguridad saudíes. Tal como Yusuf había predicho, las autoridades estaban demasiado avergonzadas para admitir públicamente que un preso de alto rango había logrado escapar. Oficialmente, la versión era que me habían liberado tras renunciar a mi fe cristiana, pero entre bastidores, la represión contra los cristianos conocidos y sospechosos se intensificó. Manuel me contó que más de 20 personas habían sido detenidas en Riad, trabajadores extranjeros y algunos saudíes. Se me heló la sangre. «Todo esto es culpa mía», murmuré. La culpa me abrumaba. Fue entonces cuando el pastor Elías, un hombre bondadoso de unos 60 años, me puso la mano en el hombro. «No, hermano», dijo con firmeza, «están sufriendo por amor a Cristo, igual que tú sufriste, igual que todos los que seguimos al Cordero. No cargues con un peso que no te corresponde». Sus palabras, aunque llenas de sabiduría, apenas aliviaron mi dolor, sobre todo cuando supe que Yusuf había sido arrestado bajo sospecha de ayudarme. El plan había funcionado parcialmente. Las autoridades creían que solo había faltado a sus responsabilidades, pero aún así, enfrentaba graves consecuencias. «¿Qué podemos hacer por él?», le pregunté a Manuel con desesperación en la voz. Él simplemente respondió: «Reza y asegúrate de que su testimonio sea escuchado. Ese siempre ha sido el propósito de todo. Si su historia permanece en silencio, todo el sacrificio habrá sido en vano». Tras casi 2 semanas en Basra, supimos que era hora de seguir adelante. El plan inicial de ir a Kuwait se había descartado debido al aumento de los registros en los países del Golfo. Ahora, nuestro destino sería Jordania, desde donde intentaríamos llegar a un país seguro que nos ofreciera asilo. Decir adiós a la pequeña comunidad cristiana de Basra fue más doloroso de lo que imaginaba. Nos acogieron como a uno más de la familia, incluso en tan poco tiempo. Elías se despidió con una bendición que aún resuena en mi memoria. «Lo que has vivido debe ser contado», dijo. «Hay cristianos en el mundo libre que han olvidado el precio del discipulado. Tu historia les recordará que seguir a Cristo no es un pasatiempo cómodo, sino una relación que puede exigirnos todo». 3 semanas después de mi fuga de prisión,
Llegamos a Amán, Jordania. Manuel me presentó a representantes de una organización cristiana internacional dedicada a apoyar a los creyentes perseguidos. Nos entrevistaron exhaustivamente, documentando cada detalle, desde mi conversión en Londres hasta los milagros que presenciamos en el desierto. Tu caso es único, dijo Sara, la coordinadora del programa, mirándome fijamente. Como ciudadana saudí de una familia influyente, tu testimonio tendrá un profundo impacto. Mientras esperábamos la decisión sobre mi solicitud de asilo, por fin recibí noticias de mi familia. Mi hermano Faisal, a pesar de todo, había usado sus contactos para enviarme un mensaje por canales discretos, recordándome que, incluso en medio del dolor y el conflicto, el amor familiar persiste de maneras inesperadas. Mi madre estaba muy preocupada. El escándalo se había controlado oficialmente, pero nuestra situación seguía siendo delicada. En un último mensaje, Faisal me suplicó que no intentara contactarlo directamente. Por tu bien y por el nuestro, empieza una nueva vida y olvida que alguna vez fuiste parte de nuestra familia. Aquellas palabras duras en realidad contenían un silencioso acto de amor. Podría haber sido una ruptura definitiva, sin explicación, pero me ofreció una paz que, de alguna manera, me protegió. Le respondí brevemente: dile a mamá que la quiero y que rezo por ella todos los días. Y a ti, hermano, gracias por este último gesto de compasión. Que Dios te bendiga y te proteja. No esperé respuesta, y nunca llegó. 2 meses después, mi solicitud de asilo en Canadá fue aprobada. Con nuevos documentos, partí hacia Toronto, dejando atrás Oriente Medio, la tierra de mis ancestros. La organización que me ayudó me proporcionó un pequeño apartamento y todo el apoyo inicial. También me pusieron en contacto con una iglesia local, donde por primera vez en años encontré una comunidad abierta a la fe. El contraste era impactante: música con instrumentos, sermones vibrantes, abrazos entre hermanos y hermanas en Cristo, testimonios públicos. Todo lo que antes había estado prohibido, ahora se celebraba abiertamente. Poco a poco, comencé a compartir mi historia en pequeños grupos de la iglesia. Al principio, revivir esos momentos traumáticos dolía, pero con cada relato, sentía que mis heridas espirituales sanaban un poco. La gente escuchaba con atención, a menudo conmovida, al darse cuenta de que mi testimonio desafiaba su cómoda comprensión del cristianismo. Un pastor visitante me animó a ampliar mi alcance. El cuerpo de Cristo necesita escuchar tu historia, Tariq, no para sentirse culpable, sino para despertar a la verdad de que somos una sola iglesia. Cuando un miembro sufre, todos lo sentimos. Con su apoyo, comencé a hablar en conferencias, retiros y eventos juveniles. Al principio, usé un seudónimo y evité las fotografías, consciente de que las repercusiones podrían llegar hasta Canadá. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que mi mensaje necesitaba valentía auténtica. Si iba a hablar de una fe valiente, tenía que ser un ejemplo viviente de ella. Así que empecé a usar mi nombre real y a mostrar mi rostro. Aproximadamente 1 año después de mi llegada, recibí una carta inesperada de Filipinas. Era de Samira, hermana de Yusuf y esposa de Manuel. Querido Tariq, comenzaba. Espero que esta carta te encuentre bien y a salvo. El corazón me dio un vuelco al leerla. Manuel había regresado a Filipinas tras cumplir su misión de poner a salvo a Samira. La carta traía noticias que me llenaron de alivio. Yusuf había sido liberado tras 3 meses de detención. Castigado solo por negligencia, nadie había descubierto su fe ni su participación directa en mi fuga. Ahora estaba a salvo en un país vecino, esperando el momento de reunirse con nosotros. Pero la carta contenía más. Mi testimonio ya circulaba clandestinamente en Arabia Saudita, en grabaciones de audio y mensajes encriptados, ofreciendo aliento a otros creyentes perseguidos. Ibrahim, mi compañero de celda, había sido liberado inesperadamente y regresó a Egipto, integrándose a la red que ahora difundía mi historia. Mientras leía, sentí la presencia de Dios más cerca que nunca. Mi vida, tan marcada por el miedo, la huida y la incertidumbre, ahora servía para inspirar valor y esperanza en hermanos y hermanas que permanecían en la oscuridad.
demostrando que el amor de Cristo puede obrar incluso en las circunstancias más imposibles.